¿Alguna vez sentiste que tu valor desaparece cada vez que entras a trabajar? ¿Que tus palabras no importan y tus esfuerzos son invisibles? Eso es exactamente lo que vivía Martín cada mañana cuando cruzaba las puertas de la empresa constructora Horizonte. Martín tenía 24 años y un corazón que aún creía en la justicia. Trabajaba como asistente administrativo desde hacía 2 años en esa empresa mediana ubicada en el corazón de la ciudad. Era puntual, responsable, entregaba sus tareas a tiempo, pero nada de eso importaba cuando su jefe, el ingeniero Ramón, decidía que era el momento perfecto para humillarlo frente a todos. Aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra. Martín llegó a las 7:30, 15 minutos antes de lo requerido. Preparó el café para la oficina, organizó los documentos del día, revisó los correos pendientes. Su escritorio estaba impecable, como siempre. Pero cuando Ramón entró a las 8 en punto, algo en su expresión anunció tormenta. Ramón era un hombre de 52 años, con cicatrices emocionales que nadie veía, pero todos sentían. Había sido rechazado para una promoción hacía 3 años. Desde entonces, su frustración buscaba válvulas de escape, y Martín había sido su blanco perfecto durante los últimos 18 meses. El ingeniero se acercó al escritorio del joven y lanzó una carpeta sobre él. Los papeles se dispersaron por todas partes. Martín levantó la vista confundido. Ramón gritó: «Esto es lo que llamas trabajo incompetente. Un niño de primaria hace mejor que tú. ¿Para qué te pago si no sirves para nada?». Los compañeros de oficina bajaron la cabeza. Nadie intervino. Nadie dijo nada. El silencio fue ensordecedor. Martín sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. No era la primera vez. Tampoco sería la última. Recogió los papeles en silencio, sus manos temblando ligeramente. Respiró profundo. No podía permitir que las lágrimas cayeran frente a todos. No aquí, no ahora. Si estás sintiendo que esta historia te toca el alma, déjame decirte que no estás solo. Deja tu like ahora para que sepas que continuamos juntos en este camino. Tu apoyo significa todo. Durante el almuerzo, Martín se sentó solo en el parque cercano a la oficina. Comió sin probar lo que llevaba en la lonchera. Su mente estaba en otro lugar, en ese espacio oscuro donde la dignidad se desmorona poco a poco. Se preguntaba cuánto más podría aguantar, cuántas humillaciones más antes de quebrarse completamente. Martín guardaba un secreto que nadie en esa oficina conocía. Guardaba el dolor de haber perdido a su padre 2 años atrás. Guardaba la culpa de no haber podido ayudar a su madre a pagar las deudas médicas. Guardaba la frustración de tener sueños que parecían cada vez más lejanos. Y ahora guardaba también la humillación de un jefe que lo trataba como basura. Pero lo que Martín no sabía era que ese martes cambiaría todo, que antes de que el día terminara, su vida tomaría un giro inesperado, que habría voces que se levantarían por él, que la solidaridad aún existía en este mundo, aunque pareciera dormida. Cuando regresó a la oficina a las 2 de la tarde, Martín no imaginaba que las motocicletas ya estaban en camino. Las raíces del desprecio. Como vimos en el capítulo anterior, Martín soportaba cada día las humillaciones de Ramón sin comprender por qué su jefe descargaba toda su frustración sobre él. La respuesta no era simple. Ramón guardaba sus propias cicatrices, heridas profundas que nadie veía. Ramón había crecido en un hogar donde la dureza era la única moneda de cambio. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchos golpes, le enseñó que mostrar debilidad era sinónimo de fracaso. A los 16 años, Ramón dejó la escuela y entró al mundo de la construcción buscando escapar de esa casa de dolor. 30 años después, había ascendido hasta convertirse en capataz, pero el veneno de su infancia seguía corriendo por sus venas. Lo que Ramón no sabía era que su comportamiento seguía un patrón psicológico bien documentado. Los estudios sobre trauma intergeneracional demuestran que las personas que sufren abuso tienden a reproducir esos patrones con otros, no como justificación, sino como explicación. Ramón proyectaba su propia impotencia sobre Martín, quien representaba todo lo que él no había podido ser, joven con oportunidades sin las cadenas del pasado. Pero había algo más profundo aún. Ramón también sentía envidia.
Martín poseía algo que a él le fue arrebatado: la esperanza. Esa capacidad de soñar sin que la realidad hubiera aplastado completamente sus ilusiones. Ramón veía en los ojos del joven un reflejo de sí mismo décadas atrás, antes de que todo se corrompiera. Y esa imagen le resultaba insoportable. Los psicólogos llaman a esto síndrome de transferencia emocional. Cuando una persona no puede procesar su propio dolor, lo desplaza hacia otros. Ramón no odiaba realmente a Martín, se odiaba a sí mismo, pero era más seguro canalizar esa rabia hacia un blanco tangible, alguien que no podía defenderse fácilmente sin perder su trabajo. Lo que hacía la situación aún más compleja era que Ramón había experimentado un fracaso reciente que nadie en la obra conocía. Su hija menor, a quien había criado con la misma dureza que su padre lo crió a él, había decidido alejarse de él. No quería saber nada de su padre. Sus métodos de disciplina, que él consideraba correctos, habían generado una brecha insalvable. Esa noticia llegó a Ramón justo una semana antes de que intensificara sus ataques contra Martín. El joven no sabía que cada insulto, cada humillación, era en realidad un grito silencioso de Ramón pidiendo ayuda. No de forma consciente, claro. Ramón mismo no entendía por qué se comportaba así. Solo sabía que algo ardía en su interior, un fuego que necesitaba consumir algo. Si esta historia te está tocando y quieres saber cómo la intervención de los motociclistas cambiará todo, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho a continuar trayéndote historias de transformación y dignidad. Los compañeros de trabajo de Martín permanecían en silencio no por falta de empatía, sino por miedo a convertirse en el siguiente objetivo de Ramón. El silencio cómplice es una forma de supervivencia en ambientes tóxicos, pero ese silencio también era parte del problema, un silencio que pronto sería roto por voces inesperadas. Capítulo 3. El secreto guardado. Martín llegó al sitio de construcción un jueves por la mañana como siempre. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Mientras descargaba herramientas del camión, notó que Ramón no estaba en su oficina. Esto era inusual. Su jefe raramente faltaba y cuando lo hacía dejaba instrucciones escritas. Hoy no había nada. A media mañana, uno de los compañeros, Diego, se acercó a Martín con una expresión extraña. Diego era mayor, trabajaba allí hacía 10 años y nunca hablaba mucho. Pero hoy algo era diferente. Diego miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Luego susurró: Ramón tuvo un accidente anoche. Su hijo menor fue hospitalizado. Dicen que fue grave. Martín sintió algo extraño en el pecho. No era pena exactamente, pero tampoco era nada. Era confusión. Durante meses, Ramón lo había humillado sin razón aparente. Lo criticaba frente a todos, le gritaba por errores menores, lo comparaba constantemente con otros trabajadores. Y ahora, mientras su hijo estaba en el hospital, Martín no sabía qué sentir. Diego continuó hablando, revelando lo que nadie en el sitio sabía realmente. Años atrás, Ramón había perdido a su esposa. Luego vino el divorcio de su segunda pareja. Su hijo menor, el que ahora estaba internado, había estado distanciado de él durante años. Ramón había intentado reconectar recientemente, pero el daño emocional era profundo. El jefe había estado buscando desesperadamente recuperar la relación, y el accidente de su hijo lo había golpeado con toda la fuerza del mundo. No estoy diciendo que lo que hace está bien, aclaró Diego, mirando directamente a Martín. Pero el hombre está roto por dentro. A veces, cuando alguien sufre tanto, lo único que sabe hacer es transferir ese dolor a otros. Martín se quedó en silencio. Las palabras de Diego resonaban en su mente como un eco. Ramón seguía siendo injusto. Sus ataques seguían siendo hirientes. Pero ahora había un contexto. Había una historia detrás de esa rabia que parecía dirigida específicamente hacia él. Esa tarde, cuando Ramón finalmente regresó al sitio, Martín lo vio diferente. Su jefe tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Sus hombros estaban más caídos de lo normal. Ramón se dirigió directamente a su oficina sin mirar a nadie. Si está siguiendo esta historia y quiere descubrir qué sucede a continuación, déjele su like ahora.
Esto me ayuda enormemente a continuar compartiendo estas historias que tocan el corazón. Martín pensó en su propia vida, en sus propios secretos de dolor, en cómo el sufrimiento silencioso puede deformar a una persona. Ramón era su antagonista, pero también era alguien atrapado en un ciclo de angustia que no sabía cómo romper. Esa noche, Martín hizo algo que cambió todo. Escribió una nota breve, sin pretensiones. No pedía disculpas por parte de Ramón, ni ofrecía las suyas. Simplemente decía: espero que su hijo se recupere pronto. Si necesita algo, cuente conmigo. Dejó la nota en el escritorio de Ramón antes de marcharse. No sabía si haría diferencia, pero en ese momento, Martín comprendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Los corazones más rudos a menudo guardan los secretos más profundos. Martín caminaba hacia la obra con la nota en el bolsillo. Sus manos temblaban. No sabía si Ramón la leería o la rasgaría frente a todos. La compasión era un riesgo que pocos estaban dispuestos a tomar en ese mundo de cemento y acero. Llegó temprano. Ramón ya estaba inspeccionando los andamios, su silueta recortada contra el cielo gris. Martín respiró profundo y se acercó. El jefe lo vio venir y tensó la mandíbula, como si preparara otro ataque verbal. Entonces sucedió algo inesperado. Un grupo de motociclistas entró a la obra sin avisar. Eran 5. Llevaban chalecos de cuero gastado y un aire de autoridad que hizo que todos se detuvieran. El primero, un hombre de barba espesa y ojos que habían visto demasiado, se bajó de su moto con deliberada lentitud. Diego estaba entre ellos. Ramón palideció. Reconoció al hermano de Martín al instante. Los trabajadores susurraron entre sí, nerviosos. Diego caminó directo hacia el jefe, sus pasos resonando en el silencio que se había apoderado de la construcción. No hubo gritos, no hubo amenazas explícitas. Diego simplemente habló. Su voz baja pero penetrante. Contó historias. Historias de jóvenes destrozados por jefes que confundían el poder con la dignidad. Historias de suicidios en canteras, de depresiones silenciosas, de familias rotas por el acoso laboral. Ramón intentó interrumpir, pero el hermano de Diego, un motociclista más grande, simplemente negó con la cabeza. El mensaje fue claro. Escucha. Diego miró directamente a Ramón y dijo que conocía su historia. Sabía del dolor, de las pérdidas, de la soledad que lo consumía cada noche, pero que el dolor no justificaba transferir la crueldad a otros, que Martín no era responsable de sus fracasos, que ningún joven lo era. Luego Diego hizo algo que cambió todo. Sacó la nota de Martín del bolsillo. Ramón la reconoció al instante. Diego la leyó en voz alta lentamente, permitiendo que cada palabra penetrara. La compasión de Martín, escrita en tinta azul sobre papel blanco, resonó en la construcción como una confesión. Los motociclistas no amenazaron, no golpearon, solo estuvieron allí, presentes, como guardianes de una verdad incómoda, que la solidaridad existe, que hay personas dispuestas a defender a otros sin esperar recompensa. Ramón se quedó inmóvil. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez en años, alguien le hablaba sin miedo, pero sin crueldad. Alguien le ofrecía un espejo de su propio dolor, reflejado en la vulnerabilidad de un muchacho de 24 años. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber cómo Ramón responde a este momento de verdad, deja tu comentario ahora. Cada palabra me inspira a seguir contando historias que transforman. Los trabajadores observaban en silencio. El aire había cambiado. Ya no era el mismo lugar. Algo fundamental se había roto y reconstruido simultáneamente. Diego colocó una mano en el hombro de Martín. Los motociclistas se preparaban para partir. Pero antes de irse, el hermano mayor se acercó a Ramón y le susurró algo que solo él podía escuchar. Capítulo 5. El espejo de la verdad. Las lágrimas de Ramón no eran de rabia, eran de reconocimiento. Mientras los motociclistas permanecían en silencio respetuoso, el jefe se dejó caer en una silla de obra, con la nota de Martín temblando entre sus manos. Los compañeros observaban desde la distancia, incrédulos ante lo que presenciaban. El hombre que los había aterrorizado durante meses estaba siendo desarmado por la compasión. Martín se acercó lentamente.
no con venganza en el pecho, sino con una extraña mezcla de dolor y entendimiento. Ramón levantó la vista y en ese instante ambos reconocieron algo que trasciende las jerarquías laborales, la fragilidad humana compartida. «Yo no sabía que usted había perdido tanto», dijo Martín con voz firme pero gentil. «Mi madre me enseñó que el dolor no justifica herir a otros, pero también me enseñó que nunca es tarde para cambiar». Ramón respiró profundamente. Su cuerpo se desmoronó un poco más, como si años de armadura cayeran de sus hombros. «Mi hijo tiene tu edad», murmuró. «Hace 3 años que no me habla. Yo lo traté como te traté a ti». El silencio fue ensordecedor. Diego, desde el lateral, observaba cómo la verdad hacía su trabajo sin necesidad de puños ni gritos. Los motociclistas permanecían como guardianes silenciosos de este momento sagrado, recordándole a Ramón que el mundo estaba mirando, pero no para condenarlo, para presenciarlo. Los compañeros comenzaron a acercarse lentamente, algunos con incredulidad, otros con los ojos húmedos. Habían pasado meses siendo espectadores de la crueldad, paralizados por el miedo. Ahora veían algo diferente, la posibilidad de que los ciclos se rompieran, de que la valentía de Martín no fuera solo resistencia, sino también ofrecimiento de redención. Ramón se levantó con dificultad. Miró a cada uno de sus empleados a los ojos, como si estuviera viendo realmente a personas por primera vez en años. «Fui un cobarde», dijo. «Golpeé a los débiles porque no tenía valor para enfrentar mi propio fracaso. Eso termina hoy». Diego se acercó y colocó una mano en el hombro del jefe. No era un gesto de perdón automático, sino de reconocimiento. La transformación no sucede en un instante, pero este era el instante donde todo podría cambiar. Martín guardó la nota en su bolsillo. Sabía que la batalla no había terminado. Los traumas no se curan en una tarde. Pero había aprendido algo fundamental. La dignidad no se gana con los puños. Se gana cuando alguien elige ver la humanidad en quien te daña. Los motociclistas comenzaron a retirarse lentamente. Su misión cumplida. No eran héroes de película. Eran hombres ordinarios que habían elegido estar presentes cuando importaba. Y eso era suficiente. Ramón miró la dirección por donde se iban. Luego miró a Martín. «Gracias», susurró. 2 palabras que pesaban más que cualquier disculpa convencional. La lección del respeto. 3 semanas después, la obra había cambiado. No era solo que Ramón dejara de gritar o que los insultos cesaran, era algo más profundo. La dignidad había regresado a ese lugar donde antes solo habitaba el miedo. Martín llegaba cada mañana y encontraba a su jefe tomando café en silencio, mirando hacia la ciudad. A veces Ramón le preguntaba cómo estaba, sin sarcasmo, sin dureza. Preguntas reales, respuestas reales. Los compañeros notaban el cambio y poco a poco dejaban de burlarse entre ellos. Diego visitaba la obra cada viernes. Traía café y se sentaba con Ramón durante el almuerzo. No hablaban mucho, no era necesario. La amistad no requiere palabras cuando existe el respeto mutuo. Los motociclistas pasaban ocasionalmente, saludaban con la mano. Se aseguraban de que todo estuviera bien. Eran guardianes silenciosos de una paz que costó sangre, sudor y compasión para lograr. Una tarde, mientras Martín terminaba su turno, Ramón lo llamó a su oficina. El joven sintió ese antiguo miedo, ese reflejo que su cuerpo aún recordaba. Pero cuando entró, encontró a Ramón de pie, con la nota en las manos. Aquella nota que cambió todo. «Quería que supieras algo», dijo Ramón, su voz temblando ligeramente. «Esa nota que escribiste, la leo cada mañana. Mi hijo me llamó hace una semana, después de 3 años sin hablar conmigo. Dijo que alguien le contó lo que pasó aquí, sobre cómo un joven que yo maltrataba tuvo el coraje de mostrarme compasión. Mi hijo dijo que eso lo hizo pensar en nosotros». Martín no sabía qué decir. Las lágrimas de Ramón eran reales, profundas, liberadoras. «Estoy yendo a terapia», continuó Ramón. «Estoy intentando reparar lo que rompí. Y todo comenzó porque alguien no me devolvió el odio. Alguien vio mi dolor antes que mi crueldad». Esa noche, Martín se sentó en la azotea de su casa. Miró las luces de la ciudad y comprendió algo que ningún libro le hubiera enseñado.
La verdadera fuerza no está en devolver golpes, está en reconocer que detrás de cada persona cruel existe un alma herida, que la dignidad verdadera surge cuando elegimos la compasión incluso cuando nos han humillado. Los corazones más rudes guardan los secretos más profundos, que a veces una sola nota escrita con sinceridad puede transformar vidas, puede romper ciclos de generaciones, puede hacer que un padre vuelva a llamar a su hijo, puede hacer que un jefe se vea a sí mismo en el espejo y decida cambiar. Martín aprendió que el respeto no se exige, se cultiva, se construye en silencio, con actos pequeños, con palabras honestas, con la decisión diaria de ser mejor que la injusticia que te rodea. Y esa es la verdadera lección del respeto. No es sobre ganar, es sobre reconocer nuestra humanidad compartida. Si esta historia tocó tu corazón y aprendiste algo sobre dignidad y compasión, déjame tu comentario. ¿Qué lección te llevas? Comparte esto con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza está en la bondad.